Muy buenas. En este vídeo de programación orientada a objetos en Java explicaré la creación de clases y objetos, los atributos de un objeto, métodos en un objeto y por último los métodos estáticos o de clase. Empecemos creando una clase llamada cuadrado. Ya tenemos creada la clase cuadrado, pero para poder crear un objeto tenemos que crear el constructor de una clase. ¿Y cómo se crea? Bueno, pues el constructor de una clase se llama exactamente igual a la clase. Este sería el constructor de nuestra clase. Por ahora, esta clase cuadrado no hace absolutamente nada. Es decir, si tú creas la clase cuadrado, no contiene ninguna información del cuadrado. Bueno, pues esto se cambia con los atributos. Por ejemplo, un atributo de cuadrado sería su largo, el largo de sus lados. Como es un cuadrado, sus largos son el mismo, por lo que solo se necesitaría un número. Sería esto. Esto sería el atributo que de la clase cuadrado. Bueno, pero al construir el cuadrado no le estás pasando ninguna información. El largo no tiene ningún número. Pues dentro de los paréntesis ponemos qué queremos que se coloque en el constructor para a la hora de la creación del objeto venga ya con lo necesario para que ese objeto pueda funcionar, nada más crearlo. Con la palabra this se refiere al objeto, punto largo, esto accedemos al largo del objeto, lo igualamos a el largo que nos llega de la función. Por ejemplo, esta sería la creación de un objeto. Sería, creamos una variable de ese objeto, vamos a llamarla cuadrado, y creamos el nuevo objeto con la palabra new, la clase que queremos, y obviamente nos pide el largo del cuadrado. Vamos a poner, por ejemplo, de largo de este cuadrado va a ser 4. Ahora mismo no pensemos aquí en 4 centímetros, 4 metros, da igual, en este caso es 4, pongamos que son 4 metros. Bueno, pero ahora mismo la clase solo tiene su largo de los lados, pero un cuadrado también puede tener perímetro o también puede tener un área. Bueno, pues para eso podemos crear un método para cada uno, por ejemplo, el método de área. El método de área devuelve un número entero, un int, y no se necesita ningún, ningún, ninguna variable porque ya la tenemos dentro del objeto. Por lo que solo tendríamos que return, que es la información que devuelve cuando se llama el método, y el área de un cuadrado es el largo multiplicado por el largo, es decir, el largo al cuadrado. Lo mismo se puede hacer con el perímetro, que en este caso sería el largo multiplicado por 4, ya que es un cuadrado. Por ejemplo, si fuese un triángulo, sería el largo multiplicado por 3 en el caso de de un triángulo equilátero, o la suma de cada lado dependiendo de qué tipo de triángulo es. Ya eso depende de los atributos que tenga. Bueno, pues vamos a llamar a esos métodos con la función del paquete system de Java, que es system.out.println.
Con esta podemos mostrar por pantalla lo que pongamos entre los paréntesis. Vamos a poner el cuadrado tiene espacio, añadimos cuadrado punto área de área. Y vamos a hacer lo mismo con el perímetro. Esto, a la hora de ejecutarlo, mostrará por pantalla a través de la terminal. Perdonen, aquí se me olvidó añadir un espacio para que quede más legible. En este caso el cuadrado tiene 16 de área y tiene 16 de perímetro. Bueno, pues ahora los métodos estáticos. Digamos que tú no necesitas crear un objeto porque no vas a usar el objeto más de una vez, pero a lo mejor quieres saber el área de un cuadrado. Y claro, si quieres hacerlo, tendrías que crear el objeto, llamar al método área y te saldría el área. Pero hay una manera más fácil de hacerlo. Para esto están los métodos estáticos. Se le añade la palabra static antes. Los métodos estáticos, vamos a llamarlo área 2 para que no haya colisión, le tienes que pasar un atributo. ¿Por qué? Ahora explicaré. Esto al final devuelve exactamente lo mismo. No se puede, en un método estático, no se puede usar this. ¿Por qué? Porque un método estático es un método de clase, se les llama así, porque no dependen de un objeto. Es decir, no tienes que crear un objeto para poder usar ese método. Por eso no puedes usar el largo que está dentro del objeto. En este caso, por ejemplo, podríamos decir el cuadrado. Voy a copiar esto para más facilidad. Y vamos a llamar al método estático. Para llamar al método estático, pones el nombre de la clase, punto, y el nombre del método estático. Y para este cuadrado, pongámosle que cada largo del lado es de 6. Bueno, pues ahora, cuando ejecutemos esto, 0 saldrá que el cuadrado tiene 36 de área. Así puedes crear un método en el que no necesitas un objeto, tener que crear un objeto para conseguir el mismo resultado. ¿Un método estático se puede usar dentro de un objeto? Sí, sí se puede, pero el método estático no puede llamar a ningún método que esté dentro de un objeto. Por ejemplo, en el método estático este, no puedo llamar a perímetro, porque no hay un objeto creado. No, no tiene esa información. Esto, los métodos estáticos sirven principalmente, por ejemplo, para crear una clase en la que tengas varias, varias fórmulas matemáticas y no tener que estar repitiendo la fórmula cada vez que tengas que usarla. En cambio, solo llamas al método de la clase con los atributos que necesites y te devuelve lo que el resultado
y así te ahorras más tiempo de programación, más escritura, el código pasa a ser más legible, cosas que son muy importantes a la hora de creación de códigos y son realmente buena práctica. Bueno, pues esto ha sido todo el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.